Estaremos hablando de muchas cosas interesantes de lo que ha sucedido en el Congreso de la República, donde se ha declarado sesión permanente. También hablaremos de lo que ha sucedido en el Encuentro Nacional de Empresarios y tengo el honor de compartir con Annelise Mayer. Muchas gracias, Juan Carlos. El honor es todo mío. También tenemos que hablar de lo que le dejaron entrar a su carceleta al expresidente Otto Pérez Molina. Más adelante le vamos a dar más información al respecto, pero le damos la bienvenida a las 7 p.m. Estamos muy contentos de poderle acompañar durante esta hora de información. Le presentamos ahora cómo ha atardecido en el Valle de la Ciudad de Guatemala y nos regala la naturaleza esta hermosa imagen mi compañero Juan Carlos Rodríguez con la misma. Vea cómo se oculta el sol prácticamente diciéndonos adiós, guiñándonos el ojo. Es que además recordemos, Juan Carlos, que empieza la época de los hermosos celajes en Guatemala. Sí. Octubre se ha caracterizado porque empiezan los celajes maravillosos y además románticos, por así decirlo. Pero les queremos recordar que 16 grados centígrados ha sido la temperatura baja. Hay una humedad, una probabilidad de precipitación del 20%. Y tenemos que decir que afortunadamente no ha llovido, Juan Carlos. Es correcto. Es momento de irnos a imágenes del tráfico para que usted tenga referencia de uno de los puntos importantes en cuanto a la circulación vehicular en nuestro país. Estamos en Séptima Avenida, zona 9 y 14 calle. Y como usted puede ver, pues sí, fuerte carga vehicular, principalmente en esta 14 calle, 13 calle que va con dirección hacia al centro de convenciones del Hotel Camino Real, que está llevando a cabo el Encuentro Nacional de Empresarios, el ENADE, y hay un tráfico. Esa calle le puede tomar fácil para poder atravesar esa misma cuadra, por lo tanto tome sus precauciones. Si usted no necesita llegar a ese entronque, pues no lo haga, siga recto y busque otro punto donde poderse ubicar. Busque un lugar para tomarse un café, ¿no, Juan Carlos? También es una muy buena idea. Más con este frío que ya está llegando a la temperatura de nuestro país. Es momento de darle a usted oficialmente la bienvenida a este espacio de noticieros de Canal Antiguo a las 7 p.m. Así es, así que iniciamos con los principales titulares. A 7 días del derrumbe en la aldea del Cambray 2, Ministerio de Salud recomienda que la búsqueda de cadáveres se detenga por cuestiones de salubridad. Y entonces la propuesta que hemos hecho nosotros es convertir esa área en un cementerio. Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, anuncia que solicitó un fondo económico a Washington para ayudar a la reconstrucción del Cambray 2. Y estamos mirando al futuro en cómo podemos evitar este tipo de situaciones en el futuro. En Quiché quedan detenidos el alcalde recién electo de Zacualpa y el diputado por ese departamento. Ambos, padre e hijo, son señalados de homicidio en grado de tentativa. Hubo una asociación ilícita para cometer los ilícitos y de uso de armas de fuego de calibres prohibidos. Ministerio Público clausura 10 tiendas libres y una bodega en el Aeropuerto Internacional Aurora como parte del caso de exoneración ilegal de impuestos por 59 millones de quetzales. Y clausurar cada uno de los locales que estaban asignados a esta entidad para hacer el reencuentro del 2008 al día de hoy. Gobierno de Colombia y las FARC en desacuerdo en 10 puntos de pacto suscrito entre ambas firmas de la paz en 2016. Bueno, comenzamos con esta emisión de Noticieros de Canal Antiguo y si usted ha podido seguir en sus redes sociales a la licenciada Marmes, podrá saber que ella es fanática del autorretrato, de la selfie. Pero cualquiera que tenga ahora un teléfono celular puede tomarse una selfie, un autorretrato. En la edad de oro holandesa se llamaban autorretratos y eran la especialidad de algunos artistas de enorme talento y capacitación que meditaban largamente sobre cada aspecto del retrato. El museo, uno de los museos más importantes de los Países Bajos, está por inaugurar una exposición dedicada a los autorretratos del siglo XVII que destacan las similitudes y diferencias entre las fotos modernas y las obras de arte de tiempos históricos. Vea usted, hay algunos de los grandes, pero verdaderamente grandes artistas de todos los tiempos que mostraban su mejor faceta, esta vez a través de la pintura, y por supuesto ahora es mucho más sencillo con
teléfono inteligente. Y me ha quemado, Juan Carlos, al aire. No, sí, sígala en sus redes sociales y va a notar. Usted también se toma selfies, Juan Carlos, pero igual nos vamos a tomar una selfie hoy. Pero hablando de los paisajes, de los celajes, mejor dicho, tan románticos que da octubre, pues le quiero contar que también un avión se portó bastante romántico durante un vuelo habitual en un Boeing 777. El avión birreactor más grande del mundo separó una gran nube en dos partes para que posteriormente se enrollaran, y vea usted, formar la figura de un corazón en medio de otras nubes. Este peculiar fenómeno se debe a que el Boeing 777 tiene este famoso vórtice que puede torcer en espiral fuera de cada ala, haciendo figuras en las nubes. Además, es tan grande que a su paso puede desplazar nubes y aire a su alrededor, creando incluso diferentes condiciones de presión, mientras la aeronave surca la inmensidad de los cielos. Bueno, y como siempre que juega Selección Nacional es un día especial. Ya la azul y blanco está enfrentando partido amistoso ante el combinado nacional de Honduras. Esto en el Tiburcio Cardías Andino de Tegucigalpa, Honduras. Sí. Antonio Andrés Cruz Batres. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal en casa? Sí, ahorita está iniciando en estos momentos el partido y los tendremos actualizados. Pero también vamos con Mebol, que hoy inició su camino rumbo a Rusia 2018 con duelos muy atractivos entre Chile y Brasil, que el partido se encuentra por 1-0 a favor de Chile. Argentina también está jugando en estos momentos contra Ecuador. Bolivia jugó en La Paz contra Uruguay y los uruguayos salieron victoriosos por primera vez en la historia de eliminatorias. También tenemos lo que será el caso FIFA que continúa, pero ahora será Issa Hayatou, el camerunés, que tomará las riendas de la FIFA tras la suspensión de Joseph Blatter, y continuará ejerciendo el poder con un comunicado que el organismo judicial de la FIFA ha dado a conocer este día jueves. Tendremos esto y mucho más en Noticias a las 7 p.m. Gracias, Andy. Seguimos con las noticias y he de contarle que luego de que el Congreso de la República aprobara pues una donación de 20 millones de quetzales para los afectados del Cambrai 2. Hay algunas cosas que decir al respecto, Ani. Y es que lo que pasa, Juan Carlos, es que hoy se cumplen 7 días de que haya ocurrido esta tragedia en Santa Catarina Piluna, y es por eso que el Ministerio de Salud recomendó que por cuestiones de salubridad pues se detenga la búsqueda de rescate en el área. A 7 días del desastre en Cambrai 2, en Santa Catarina Pinula, el Ministerio de Salud Pública reconoce que podría existir el riesgo de contaminación para los que trabajan en el lugar debido a los cadáveres. El viceministro de Hospitales, Israel Lemus, dice que por cuestiones de salubridad, la búsqueda debería terminar en los próximos 2 días. Se corren los riesgos de contaminación y de otras situaciones de estas, pero al momento no hay ninguna relación al respecto. Únicamente, según nosotros, la determinación se tiene que tomar hoy o mañana más tardar. Lemus indicó que lo recomendable es convertir la zona del derrumbe en un cementerio. Las personas que todavía están enterradas y muertas ahí es el INASIF, es Conred quien tomará la determinación del momento en convertir esto en una parte donde ya no se tiene que explorar. Y entonces la propuesta que hemos hecho nosotros es convertir esa área en un cementerio. Hasta el momento ya se registran más de 200 víctimas mortales por el alud. Buenas noches. Justamente sobre esto es el tema que le presentamos para su discusión en nuestras redes sociales. Recuerde, como siempre, queremos conocer su opinión, su comentario a través de ellas. En Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter @Canal Antigua. Por el tema de salud para los socorristas le preguntamos, ¿cree que las labores de rescate de cuerpos debe continuar o se debe de interrumpir? Vamos a leer algunos de los mensajes. Carlos España nos dice, esperaron que las cosas llegaran a eso. Si se hubieran organizado con la gente que se ofreció, esto tal vez no hubiera pasado. Elia nos dice, con todo respeto, que merecen los dolientes. Declarar el área cementerio debido a las constantes lluvias del cerro podría terminar de colapsar y aumentar la dolorosa tragedia. Margarita nos dice, a 8 días, para mí deben parar y ojalá comprendan las familias, pero yo creo que a estas alturas ya nos sacarán más cuerpos. Du Ramírez nos dice, sé que es arriesgado hasta imprudente, pero por la tranquilidad de familias que quieren darle cristiana sepultura a sus familiares, que sigan hasta las últimas. Gracias. Godínez nos dice, la verdad, que si mejor que dejen todo para evitar más problemas de salud y muertes. Emi nos dice, ya hicieron lo que pudieron, por su seguridad mejor que suspendan. Tal vez suena demasiado cruel, pero es la realidad, nos dice Emi.
Opinión Ciudadana nos dice: comprendemos el dolor de las familias por irreparables pérdidas, pero deben comprender también que están en riesgo los rescatistas. También ellos tienen que velar por los suyos y el desgaste físico es evidente, ya es hora de terminar, nos dice Opinión Ciudadana. Antonio García nos dice: se debe tomar en cuenta que no es algo tan simple, toda vez que el derrumbe es de gran magnitud, y esto lo tienen que comprender los familiares, porque más de lo humanamente posible no se puede hacer, porque lo contrario estarían sacrificando más vidas de los rescatistas, nos dice. Y María nos dice: los primeros días tenían que trabajar día y noche, sabían del peligro después. Estos son algunos de los muchos comentarios que estamos recibiendo en Facebook y en Twitter. Estamos muy pendientes de todo. Pausa a redes para pasar con Juan Carlos. Gracias, Sebastián. He de contarle que el embajador de los Estados Unidos acreditado en nuestro país, Todd Robinson, en una reunión con el presidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, aseguró que su nación tiene un fondo para emergencias y que se está tramitando una ayuda para los damnificados del Cambrai 2. El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dio a conocer que cuenta con un fondo monetario que se puede proporcionar al país en caso de una emergencia y que por ese motivo ya solicitó a Washington para que al momento que el gobierno de Guatemala lo solicite, se ponga a disposición el dinero y así apoyar a los damnificados del Cambrai 2. Yo tengo algunos recursos a mi disposición que he solicitado de Washington para ayudar también. Y estamos mirando al futuro en cómo podemos evitar este tipo de situaciones en el futuro. En tanto, el presidente Alejandro Maldonado señaló que la reconstrucción de las viviendas para los afectados del Cambrai se llevará a cabo con fondos de países donantes como Estados Unidos y con el dinero del propio gobierno, ya que de esta manera se agilizará la reconstrucción de las casas. En realidad lo que el gobierno decidió es enfrentar directamente la reconstrucción sobre las familias afectadas, y lo puede hacer con recursos propios y con los donativos que han ingresado. Eso nos permitiría trabajar inmediatamente, porque a través de una declaratoria de estado de emergencia lleva trámites, y nosotros no pretendemos tener ese estado declarado para no cumplir con la ley de compras y contrataciones, sino lo vamos a hacer directamente por administración. Y el fondo de emergencia a que se refiere usted y el ministro, ahí está, y desde luego lo tenemos que cuidar por si desgraciadamente ocurrieran otros fenómenos que hicieran necesario acudir a esos fondos. Se estima que las casas destruidas en el alud fueron 126. Las autoridades aún no tienen el conteo oficial. Nacional, y luego que el Congreso aprobara 20 millones de quetzales para los afectados del Cambrai 2, algunos diputados dieron a conocer que no se sabe aún qué institución estaría manejando estos fondos. El pasado martes, el Congreso de la República aprobó una donación de 20 millones de quetzales para las familias afectadas por el alud en Cambrai, pero ahora los legisladores no saben a quién otorgarle los fondos a ejecutar para garantizar la transparencia. Se vio que las autoridades dijeron que tienen recursos abundantes, ofrecimiento de 200 viviendas de una institución comercial y otra institución que se encarga a la elaboración de viviendas, o sea, hay 400 viviendas. Entonces, viendo esto, se dejó el acuerdo, el decreto en el cual se dice que los 20 millones van a ser exclusivamente para vivienda, cuando se pudo haber dejado para otras cosas en la catástrofe esta que se está viviendo nacional, muros de contención, etcétera. Por hacerlo en esa forma tan rápida, ahora cómo vamos a hacer, porque hay abundancia en el tema vivienda. Eso me parece. Lo otro es que se acordó una segunda reunión en donde se estima que el equipo que llegó puede ser el que coordine este tema de los 20 millones de quetzales. El parlamentario Roberto Kessler asegura que ahora sobreabundan los recursos y que se debe buscar una institución que priorice gastos. En lugar bastante sorprendido. Yo creo que la necesidad sentida en cuanto a prioridades dentro de un plan de trabajo serio para cubrir la emergencia de lo que pasó, el desastre que pasó, debería haber sido al revés. La propuesta la hace el Congreso, ahora hay que buscar quién administrarla. La verdad, yo creo que realmente hay que
que pensar en qué institución se va a hacer y esperar un momentito. La sorpresa más grande, la presión que existía que hoy mismo se tomara la decisión a quién y que se hiciera lo más rápido posible. Lo que queda claro es que el Congreso ya aprobó los 20 millones y que el tema es vivienda y todo el mundo ya ofreció vivienda. El Ejecutivo anunció que no se utilizarán intermediarios para construcción de casas. Los responsables serán el Ministerio de Comunicaciones y de la Defensa. Tras una reunión de la instancia de jefes de bloque en el Congreso de la República con distintas autoridades, se señaló que alrededor de 40.000 quetzales serán invertidos para la reconstrucción de las viviendas de las familias damnificadas en el Cambrai 2. El tipo de vivienda y el costo de vivienda aproximado, pues es una casa que cuenta con todos los requisitos de la Asociación Estructural de Ingenieros Estructurales, AGIES, de 36 metros cuadrados, con todo columnas, con bloc que soporte la carga sísmica necesaria, y pensamos que el costo de cada vivienda puede estar alrededor de los 40.000 quetzales. Aquí trajimos un ejemplo de lo que puede ser una vivienda como la que podríamos hacer en el lugar, pero esos son temas que se están analizando. Nosotros ayer estuvimos con el ministro de la Defensa analizando y observando todas las posibilidades de terrenos que habían, y pudimos observar una en el kilómetro 23.5 carretera El Salvador, camino hacia Hacienda Nueva, para que se ubiquen, o a Mataquescuintla, que es un terreno que cuenta con 10 manzanas y que cuenta, la verdad, que con todas las características de habitabilidad. Tras los deslaves ocurridos en los últimos días, la Conred indicó que más de 10.000 kilómetros cuadrados en todo el territorio nacional se encuentra en riesgo. Solo en alto riesgo por deslizamiento tenemos más de 10.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Prácticamente todas las zonas de barrancos y de altas pendientes que tenemos en el área metropolitana son de alto riesgo, lo que significa que tenemos cientos de miles de vidas que hoy están bajo el mismo peligro de las personas que perdieron la vida en el Cambrai. Bueno, la verdad es que es muy complicado poderle describir a usted la tristeza que ronda en el ambiente luego de lo ocurrido allá en el Cambrai. Y es que además, Juan Carlos, tristemente una familia recuerda a 25 miembros que perdieron en esta tragedia. Poco a poco se van dando a conocer historias detrás de la tragedia de El Cambrai 2. Rebeca Pura, una bombera quien a sus 21 años dedicaba su vida a servir a los demás. Por esta tragedia, lamentablemente, su novio la tuvo que enterrar, a ella, a su hermana gemela y a los otros 23 miembros de su familia. Ahora Ángel, quien desde hace 2 años y medio compartía con ella, no sabe por dónde empezar. Sí, fue una pérdida muy grande porque no solo se fue ella, sino que se fue parte de toda su familia, lo cual era ya parte como de mi familia, me trataran como su familia más que todo. Y es doloroso estar pasando esta situación porque se nos fue toda la familia de ella. ¿Qué recuerdas de ese día? Solo recuerdo que terminé de hablar con ella como a las 9:30, los dos íbamos a ir a cenar y me dijo que me esperaba la llamada, y esa llamada que ya nunca volvió hasta que me enteré de lo sucedido. Aunque ya han transcurrido 8 días desde que parte de una montaña cayó encima de por lo menos 600 personas, las víctimas aún sufren por la pérdida de sus bienes y familiares. Una tragedia muy triste para nosotros porque muchos familiares allí murieron de nosotros, y la más tristeza que me da es que no nos dieron una oportunidad como sacar ropita. ¿Dónde vivía usted? Triste por lo que pasó ahí para abajo. Y no nos dan permiso de sacar ni siquiera una gabacha para ponerla. Lamentablemente, para mí es muy triste porque muchos familiares faltaron de mi familia mía. Hasta este momento suman más de 200 las personas halladas en el lugar del desastre.
Muchas de ellas eran familias completas que no tuvieron el tiempo para huir de toneladas de tierra y piedras que caían encima de ellos. Las labores de rescate continúan, pero cada vez es menos probable encontrar a alguien con vida. Y debido a lo ocurrido en el Cambrai 2, muchos menores de edad que vivían en el lugar necesitarán de acompañamiento psicológico. Esta clase de acompañamiento ya lo está brindando el Refugio de la Niñez. Los efectos del derrumbe de Cambrai son de largo plazo y los menores de edad son los más afectados. Según la organización Refugio de la Niñez, estará dando acompañamiento a los menores para evitar que sean víctimas de abuso sexual y de trata, porque al quedar sin el núcleo familiar están desprotegidos. Entonces hay grupos terapéuticos, hay grupos lúdicos que trabajan con los niños y con las niñas, donde se van advirtiendo ciertas señales que se pueden dar. Por ejemplo, la presencia de personas desconocidas en los albergues, hay gorgoritos de alerta donde se informa, el uso de sanitarios portátiles, se separa los sanitarios de los adultos, de los niños. Cuando un niño se queda solo en el albergue hay mecanismos de protección a estos niños, porque vale la pena recordar que en el transcurso del día los padres vuelven a salir no solo a tratar de recuperar sus enseres o algo que les quede, o a trabajar. Entonces en este espacio los niños prácticamente quedan a la deriva y sin que exista un adulto responsable. Según Dubón, no importa la edad de los menores, todos están expuestos a ser víctimas. El apoyo es psicológico y se les enseña a los menores a protegerse de posibles abusadores. El derrumbe en Cambrai ha dejado huérfanos hasta el momento incontables debido a que no se tiene un registro total de fallecidos que pueden ser sus familiares. Bueno, hablamos del partido entre Guatemala y la Selección Nacional de Honduras, allá en el Tiburcio Carías Andino, en Tegucigalpa, Honduras. Señor Antonio Andrés Cruz Batres. Muchas gracias, don Carlos. Así es, con un error de la defensa que supo aprovechar Jerry Benston, la selección nacional se encuentra derrotada por 1-0 en Honduras, Tegucigalpa. Pero vamos al más de fútbol, donde hoy dio el camino e inicio el rumbo al Mundial de Rusia 2018 con la Conmebol. Duelos muy atractivos entre Bolivia y Uruguay, quienes se enfrentaron a las 14 horas y Uruguay salió victorioso por 2-0. Media hora más tarde, las selecciones de Colombia y Perú se midieron en el país cafetalero con victoria para Colombia por 2-0. A las 15 horas fue el turno de Venezuela, que recibió al combinado de Paraguay y salió derrotada por 1-0. A las 17:30 horas chocaron las selecciones de Chile y Brasil en la casa del actual campeón de la Copa América y Chile ganó por 1-0. Argentina y Ecuador se encuentran empatados por 0-0 al minuto 65 y de quedar así la tabla sería la siguiente: Uruguay y Colombia con 3 puntos, Chile con 3 puntos, Venezuela con 0 puntos, Paraguay con 3 puntos, Brasil con 0 puntos, Argentina y Ecuador con 1 punto respectivamente. Continuamos con el fútbol, pero esta vez nos vamos a la FIFA. Continuamos con el caso FIFA, donde Joseph Blatter, tras su suspensión, la FIFA ha declarado de que Issa Hayatou, el camerunés, será y tomará riendas de las funciones de la organización. Este jueves salió el comunicado. Vamos. En virtud del artículo 32 de los estatutos de la FIFA, Issa Hayatou, el vicepresidente más veterano en el comité ejecutivo de la FIFA, se convertirá en el presidente en funciones, señaló el máximo ente del fútbol mundial en un comunicado. Hayatou, de 69 años, es el actual presidente de la Confederación Africana de Fútbol, puesto que ocupa desde 1988. 3 años después, entró al comité ejecutivo de la FIFA y en el 2002 se postuló para presidente del organismo, pero fue derrotado por Joseph Blatter. Además, forma parte del Comité Olímpico Internacional. En el 2010, el medio inglés BBC acusó al camerunés de aceptar sobornos en la década de los 90 con respecto a la adjudicación de los derechos de televisión de la Copa Mundial, por lo que es investigado por el COI. Por otro lado, Hayatou descartó presentarse como candidato para las elecciones del próximo febrero. Hoy, debido a circunstancias extraordinarias, se ha asumido la presidencia de la FIFA. De acuerdo al artículo 32 de los estatutos, lo ejerceré solo de forma interina. Un nuevo presidente será electo en el Congreso Extraordinario el 26 de febrero de 2016. Yo no seré candidato para este puesto, aseguró el africano. Los mantendremos actualizados con el partido entre Honduras y Guatemala más adelante. Esté con nosotros. Gracias, Andy. Por supuesto, también hay que saber qué está pasando ya en la postemporada del béisbol. Iban perdiendo los Astros de los Reales de Kansas City 2-0 ante los Astros de Houston. Vamos a estar pendientes. Vamos a estar muy pendientes. Entonces, vamos a ir a un corte comercial. Por favor, no cambie porque ya regresamos con más información.
estaba lanzando. Hacemos un enlace con mi compañero Jorge Esquivel. Ha terminado ya el Encuentro Nacional de Empresarios ENADE. Adelante, Jorge, buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Hace unos minutos ha finalizado el Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2015, donde el tema principal fue mencionado el fortalecimiento de las instituciones para el desarrollo del país. Los empresarios en sus intervenciones pues manifestaron que es muy importante el fortalecimiento de las instituciones, específicamente la Contraloría General de Cuentas y todas las dependencias del Estado para poder trabajar en transparencia. También hicieron el llamado al actual gobierno a que cerca de los 3 meses que les queda de poder pues continuar con algunas acciones e iniciar con el gobierno de traspaso, como ellos le llaman. También el llamado fue a las autoridades que estarían ingresando el próximo año a tomar el poder para que busquen los consensos con el Congreso de la República y aprueben algunas diferentes iniciativas de ley que son tan importantes para el país, como la ley electoral y de partidos políticos. Los invitados estuvieron a cargo de, o más bien dicho, los invitados principales de este Encuentro Nacional de Empresarios estuvo a cargo del consejero de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien desde el principio pues mencionó algunas situaciones que han apoyado al país y también felicitó específicamente al Ministerio Público por las acciones que se han montado en contra de la corrupción. También fue invitado el expresidente de España, quien el Estado. Y también, sin duda, fueron invitados los presidenciables que están en segunda ronda electoral para el próximo 25 de octubre. Estamos hablando de Jimmy Morales y de Sandra Torres, que aproximadamente por 20 minutos se refirieron al público y a los empresarios organizadores de este evento. Al final, el presidente de la República también dio algunas palabras e hizo que el vicepresidenciable de FCN Nación, ya que se retiró Jimmy Morales antes de tiempo, extendiera la mano a la candidata presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, como compromiso a llevar una fiesta electoral en paz y también comprometerse al ganador para que tome las acciones correspondientes. Por último, cada persona que tomó el control y que se refirió a los asistentes, pues lamentó la tragedia ocurrida en Cambrai. Prueba de ello es el funcionario estadounidense, quien dio las condolencias al pueblo de Guatemala y a todos los familiares y víctimas que perdieron todo en esta tragedia que ha sido noticia en todo el mundo desde nuestro país. Es el reporte y es lo que ha dejado el Encuentro Nacional de Empresarios ENADE 2015, celebrado en un hotel capitalino de la zona 10. Con este reporte regreso con ustedes, compañeros, al set principal. Muy buenas noches. Gracias, mi compañero Jorge Esquivel. Luego de la finalización ya del Encuentro Nacional de Empresarios ENADE, vamos ahora hasta el Cambrai. Ahí se encuentra mi compañero Sergio Segueda con el siguiente reporte. Adelante, Sergio, buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Pues nosotros, tal como lo hemos dicho a lo largo de la semana, continuamos en esta cobertura luego de la tragedia que se diera en este sitio la noche del jueves pasado. Previo a continuar pues con este enlace, sí quisiéramos hacer una referencia. Vamos a dejar por un momento, a los televidentes les pedimos, no crean que va a ser una falla en el audio. Vamos a dejar un momento el sonido ambiente que se vive esta noche, este jueves, acá, en lo que alguna vez fue la aldea del Cambrai 2. Ese silencio que esta noche se escucha, hace una semana era reemplazado por el sonido quizás de niños en alegría, de muchas personas que ya a esta hora estaban retornando a sus hogares luego de una jornada laboral, encendiendo el televisor, algunas otras preparando la cena. Y sin embargo, en 2 horas siguientes, la montaña sencillamente se desgajó y en cuestión de minuto y medio, pues ya no había nada. Sencillamente el sonido que hace unos instantes acabamos de escuchar. El río corriendo, de repente gritos según lo que es testimonio de las personas. Hoy, a una semana de la tragedia, lo que nosotros podemos observar en este sitio es, a esta hora de la noche, la maquinaria pesada que ha ingresado al lugar y que se encuentra estacionada en lo que era la calle principal
del Cambray. Acá donde se encuentran, por lo menos estas dos máquinas que se encuentran, había alguna vivienda. En lo que nosotros podemos encontrar a una semana después de la tragedia es que la tierra que se encuentra justamente en esta parte del inicio ya ha sido removida, por lo menos lo que podemos observar a grosso modo en un 50%. La altura de la bodega, la que vemos en este sitio, era prácticamente donde se encontraba el filo de esa tierra. Hoy esa tierra ya ha sido removida. Quizás obviamente por cuestiones de la noche, por mucha tecnología que nosotros podamos tener, no podemos ver hacia el fondo de la montaña que se encuentra al fondo, pero a este día ya podemos observar los primeros techos de las casas que se encuentran calle abajo en este lugar, como producto de todas esas labores de búsqueda y rescate y desescombramiento que se ha realizado a lo largo de la semana. Ya podemos observar un camino que nos indica la magnitud de la tragedia y cómo pues prácticamente las casas fueron soterradas prácticamente por 34 metros de tierra que al fondo pues y que con mucho esfuerzo se ha logrado ya encontrar. De acuerdo al último dato del Ministerio Público, en este lugar se han encontrado 237 cuerpos. Esto fue hasta horas de la tarde. Al finalizar la jornada de este séptimo día, ya podemos hablar de grosso modo de que se podría llegar a tener una cantidad de 250 fallecidos víctimas de la luz de este sitio. Las labores de búsqueda, de acuerdo a lo que ha indicado el ministro de Salud, Mariano Rayo, bien podrían evaluarse si se finalizan ya sea este viernes o el próximo sábado. Y no precisamente porque sea alguna desidia o ya sea o que los miembros de la búsqueda quieran darse por vencidos. Ya es más bien por un tema de salud, ya que a 7 días de haberse producido este alud en este lugar, la descomposición de los cuerpos ha sido ya es severa. Esto puede generar algún tipo de enfermedades para todos los que se encuentran en el sitio y por lo cual ya se hace necesario una evaluación más certera para determinar si se continúan o no con las labores de búsqueda en este lugar. Cabe mencionar que según el ministro, esta decisión podría darse en las próximas 48 horas de determinar qué va a pasar con la búsqueda en el sitio. Cabe mencionar que a esta hora de la noche, aunque la maquinaria esté parada, los que se encuentran presentes en el lugar son miembros del Ejército de Guatemala y miembros de la Policía Nacional Civil, que de igual forma se encuentran resguardando el sitio para que nadie más ingrese al lugar. Hay que recordar que aún hay casas que quedaron en pie y algunas de las pertenencias todavía se encuentran en las mismas del otro lado del derrumbe, y esto es lo que se encuentran custodiando las autoridades para evitar que personas inescrupulosas logren ingresar en la oscuridad de la noche y traten después de robarse algunas de esas pertenencias que todavía hay en el lugar y que muchas de las personas pues tratan de ver en algún momento cuándo se les va a lograr dejar ingresar para poder extraer esas pocas cosas que aún les quedan por sacar y así tratar de iniciar una vida diferente en un lugar distinto. Esto es lo que nosotros podemos llevarles a ustedes en esta noche, como decimos, a una semana de la tragedia en este sitio y que sin duda alguna marcó no solo la vida de los 600 pobladores del Cambray 2 ni del municipio de Santa Catarina, estamos hablando de algo que marcó a toda Guatemala una vez más y que hoy pues aún se trabaja en rescatar y así darle sepultura a los más de 200 desaparecidos que se encuentran todavía bajo tierra según las estimaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Con esta información pues nosotros vamos a regresar nuevamente allá al estudio principal. Gracias, es el reporte de mi compañero Sergio Segueda desde el Cambray 2. Momento de ir a las redes, Sebastián Aguilar. Así es, Juan Carlos, precisamente esto último que trataba nuestro compañero Sergio Segueda desde el Cambray. Por temas de salud, la vida de los socorristas corre peligro. Nosotros le preguntamos en redes sociales si cree que se debe continuar o interrumpir la búsqueda de cadáveres. Recuerden, Facebook nos encuentra como Canal Antigua y en Twitter @Canal Antigua. Vamos a dar lectura a algunos de los mensajes. Julio Nájera nos dice, se deben de tomar todas las medidas necesarias para la salud de los salubristas. Pedro Juárez, que Dios dé fortaleza a los socorristas para continuar con la labor humanitaria de rescate.
José David nos dice, deben de hacer un estudio y calcular hasta dónde es seguro seguir y si no se puede hacer nada más, pues ni modo, nos dice José David. EU Córdoba, difícil decisión, pero tarde o temprano tendrán que solucionar esto. Sé que las personas ahí corren mucho riesgo de enfermedades y tendrían que evaluar. Leti nos dice, sé que ya son 7 días de trabajo intenso, pero si no se ha llegado a las casas no se puede abandonar la búsqueda, tal vez para replantar la estrategia de búsqueda, nos dice Leti. Chata Bats nos dice que suspendan la búsqueda por la salud de los socorristas. Marisela Santizo nos dice, yo creo que es hora de cerrar, pues seguir buscando no solo afecta a los socorristas, sino también a toda la comunidad cercana y pueden haber epidemias que nos afecten a todos, nos dice Marisela. Ani nos dice, claro que sí, debe privar la cordura, se ha hecho todo lo que se ha podido hacer, se entiende el dolor de las familias cuyos familiares no aparecieron, pero las autoridades deberían de considerar el riesgo. Estos son algunos de los muchos mensajes que estamos recibiendo y dando lectura en nuestras redes sociales. Estamos muy pendientes de su interacción. Pausa redes para pasar con más información. Gracias, Sebastián. Por favor, siga opinando a través de las redes sociales, así podemos emitir su opinión, pues leer la opinión emitida a través de la señal de Canal Antigua. Continuamos con más información y es que el Ministerio Público realizó varios allanamientos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora para allanar locales de la empresa Tiendas Libres Guatemala S.A. El objetivo era parte de la investigación que se realiza contra 5 personas que se presume defraudaron al Estado. Más de 40 fiscales de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público ejecutaron 11 órdenes de allanamientos en las denominadas tiendas libres del Aeropuerto Internacional La Aurora. Esto forma parte de la investigación del caso Tiendas Libres, en el que se habría exonerado de forma ilegal casi 60 millones de quetzales a favor de la empresa panameña Grupo Visa. Entre los involucrados se encuentran 5 funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, entre ellos Rudy Villeda, quien entonces se presume fue quien autorizó la evasión del pago de impuestos de estos negocios. Apersonarnos, hacer los allanamientos en el área y clausurar cada uno de los locales que estaban asignados a esta entidad para hacer el reencuentro del 2008 al día de hoy. Hizo por parte del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal en Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala el poder ingresar y clausurar temporalmente 10 locales y una bodega que se encuentra todos en el área internacional del aeropuerto. Según el Ministerio Público, la diligencia se realizó para evitar que pudieran funcionar de forma ilegal debido a la supuesta evasión de impuestos. Debido a que la resolución con la cual fueron iniciadas las operaciones posiblemente se declara ilegal en un futuro. Entonces, en precaución a eso y debido a que se están exonerando impuestos, se está haciendo el cierre temporal del mismo. El ex superintendente de la SAT se encuentra libre provisionalmente tras pagar una caución económica de 50,000 quetzales. Regresemos a la política y es que le cuento que el alcalde recién electo del municipio de Zacualpa, en el departamento de El Quiché, y su padre, quien es diputado por ese departamento, han sido capturados. Se les acusa de homicidio en grado de tentativa. En el departamento de Quiché, luego de que se realizara audiencia, juez de primera instancia envía a prisión preventiva a Ernesto Calachich Riz, diputado recién electo por el partido líder, y a su hijo, Sabino Erwin Calachich Gutiérrez, recién electo alcalde del municipio de Zacualpa, del Quiché, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas y disparos sin causa justificada, conjuntamente con 3 personas más. Sí, la audiencia es precisamente por unos hechos ilícitos que se dieron en Zacualpa, departamento del Quiché, el día 14 de septiembre del 2011. En la cual pues se dieron intentos de asesinato, aquí se califica como homicidio en grado de tentativa, pero hubo una asociación ilícita para cometer los ilícitos y de uso de armas de fuego de calibres prohibidos. A esto los llevan a prisión preventiva por 30 días. Ahora los otros, ahorita precisamente, estos ya tienen apertura de juicio. Pero la Fiscalía Departamento Municipal de Guayabá no ha presentado las pruebas para que se haga juicio oral y público. Al conocer el resultado de la audiencia, Ernesto Calachich Riz sufrió quebrantos de salud, por lo que el juez autorizó
que fuera trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo custodia policial. Para Canal Antigua reportó desde Quiché, Kevin Rodríguez. El actual ministro de Salud, Mariano Rayo, dio a conocer que de los 44 hospitales nacionales, 17 se encuentran en crisis, principalmente por la deuda a los proveedores. El ministro de Salud, Mariano Rayo, reconoce la situación precaria en el sistema de salud e indicó que más de un tercio de los 44 hospitales nacionales están en crisis por desabastecimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos. No lo negamos. Tenemos todavía 17 hospitales en situación crítica, doctor Lemus, en abastecimiento. Les recuerdo, el sistema de hospitalero de Guatemala cuenta de 44 hospitales. 17 los reconocemos, están en estado crítico. Conocemos que no hemos terminado de resolver el tema de abastecimiento y la razón fundamental es falta de pago a los proveedores. No hay otra excusa, claro. Si ya bajamos a otros niveles, sí, hay corrupción, hay robo, hay malas compras. Según el dirigente de la cartera, la falta de fondos para pagos a proveedores responde a una mala organización dentro del ministerio. No solo es responsabilidad de finanzas. Siempre se decía que las cosas no se hacían por falta de dinero o porque finanzas no cumplían. Hoy, a 7 días, podemos decir que la responsabilidad no era de finanzas. La responsabilidad estaba aquí en el Ministerio de Salud Pública. Es que el Ministerio ha sido incapaz de tener una programación financiera adecuada que permita que las compras vayan como tienen que ser y que se abastezcan los servicios de salud según las capacidades. Y seguimos hablando del mismo tema. A tan solo 7 días que fuera nombrado como ministro de Salud, el exdiputado Mariano Rayo presentó las acciones a tomar para paliar la crisis que atraviesa su cartera. Una de las acciones fue cumplir la primera promesa que hizo tanto a médicos como a enfermeros de vengar un salario similar al de ellos. Por lo tanto, Mariano Rayo donará el 90% de su salario para ayudar a los centros hospitalarios. Yo había ofrecido de que como ministro iba a ganar exactamente lo mismo que un médico promedio en el país. Ahí lo que están recibiendo ustedes es lo que gana el ministro o lo que tiene asignado el ministro de Salud Pública y Asistencia Social. Tiene un salario de unos ingresos, porque ahí van a ver ustedes la desagregación de un total de ingresos de 49.250. Después de todas las cosas que se le quitan, que hay que pagar impuestos, IX, etcétera, le queda neto alrededor de 40.705 quetzales. Mi decisión desde el primer día fue de que se reflejara en todo el sistema, de que el ministro Rayo, por los días o meses que va a estar aquí, reciba 9.000 quetzales. Que va a recibir un depósito de 40.704,74 e inmediatamente se va a emitir un cheque de mi cuenta personal que vamos a donarlo a algunas de las instituciones alrededor de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, para que efectivamente, y ahí lo podemos ver mes a mes, que efectivamente el ministro solo va a recibirlo. Vamos a cambiar de tema y es que previo a iniciar la conferencia de prensa donde se daría a conocer los temas que trató el presidente de la República con Thomas Shannon, consejero de Estado de los Estados Unidos, Alejandro Maldonado dio a conocer que sus médicos le confirmaron que en 8 días ya podrá caminar, aunque señaló que hay algunas cosas que todavía no podrá hacer. Esta conferencia de prensa. Dicen mis médicos que probablemente dentro de unos 8 días ya podré caminar, pero me han prohibido no que suba escaleras, sino que use celular. Vamos con las noticias más importantes. He de contarle que el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shannon, señaló que desde la última visita que realizó a nuestro país, Guatemala ha cambiado. Esto luego de la renuncia del entonces presidente Otto Fernando Pérez Molina, enfatizando que las manifestaciones pacíficas que el pueblo realizó por más de 4 meses demostraron el fortalecimiento de la democracia. Shannon señaló que los Estados Unidos respalda esas acciones y también al presidente Alejandro Maldonado Aguirre. Una Guatemala transformada y una Guatemala que
está en el proceso de subrayar su compromiso a la democracia y su compromiso a sus instituciones. Entonces yo quiero felicitar al presidente Maldonado, quiero felicitar el pueblo guatemalteco por haber enfrentado esos graves problemas, pero haciéndolo en una manera democrática y en una manera pacífica. Y para nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, ese es muy alentador, porque indica que en Guatemala tenemos un socio comprometido a la democracia, comprometido a la paz y comprometido a buscar maneras de resolver problemas para el bienestar de todos. Y en este sentido, nosotros estamos dispuestos de seguir nuestra colaboración profunda con el gobierno de Guatemala y la sociedad guatemalteca, especialmente en términos de la Alianza para la Prosperidad. 7:50 p.m, hacemos una pausa en información nacional y pasamos a información internacional. Gracias, Annelise. Al parecer, las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano se extenderá. Esto porque ambas partes acusan de no cumplir con lo pactado hasta el momento. Durante las conversaciones de paz, tanto el representante del gobierno de Colombia como el de las FARC manifestaron su desacuerdo sobre lo firmado el pasado 23 de septiembre respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz. Son las FARC las que faltan a la verdad. Hubo un acuerdo plasmado en 10 puntos, pero respecto del documento más largo jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable. Lo importante ahora, ante esta arremetida verbal injustificada e inaceptable de las FARC, utilizando expresiones ofensivas que el gobierno rechaza, lo importante ahora es esclarecer ante la opinión pública cuáles son los puntos principales que no hemos aceptado. Por su parte, Iván Márquez, representante de las FARC, aseguró que los 10 puntos establecidos en el acuerdo deben ser cumplidos y que no exista la posibilidad de cambiarlos. La historia creadora de paz se escribe cumpliendo. Cumplió la comisión de juristas, cumplimos nosotros, seguimos a la espera de que lo firmado sea aceptado sin reticencias. Lo que pudiera faltar corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido y alcance del sistema concebido, que como se ha afirmado, está cerrado. Según el gobierno de Estados Unidos, al menos 4 misiles crucero disparados el miércoles por Rusia desde el mar Caspio cayeron accidentalmente en Irán. El ministro de Rusia de Defensa lo negó y reiteró que los 26 misiles lanzados alcanzaron sus objetivos contra posiciones rebeldes en Siria. El jefe del Pentágono, Ash Carter, ha declinado cooperar con Rusia en Siria, pero ha accedido a establecer un canal de comunicación para evitar incidentes entre las campañas aéreas de ambos países. Hasta aquí llegamos con la información internacional. Ahora conocemos noticias de carácter empresarial. En la edición número 12 del Congreso de Agronomía, la plataforma TV Agro realizó por primera vez la premiación a personajes importantes dentro del tema agrícola en Guatemala. Realmente el agro es la base de la economía guatemalteca, eso no lo podemos dudar. Y el reconocer el esfuerzo de personas que han apostado su trabajo, sus recursos al tema agrícola y que han triunfado, es la mejor forma de motivar a los demás de que sí es posible salir adelante trabajando en el agro. Una de las premiadas fue Regina Aguirre por su apoyo en la educación ambiental, otorgando becas a estudiantes talentosos. Pues me siento muy honrada, muy contenta y agradeciendo también a los organizadores del Congreso de Ingenieros Agrónomos y Forestales y Ambientales de Guatemala y a TV Agro, que ha sido un gran impulsor de la educación en Guatemala, sobre todo en temas agrícolas, que es lo más, muy importante para nuestro país.
Otras categorías premiadas fueron la innovación, las exportaciones, la gestión público-privada y algunos exfuncionarios públicos que se han identificado con el sector productivo. 54 minutos pasan de las 7 de la noche. Por favor, continúe en sintonía de Canal Antigua. Vamos a una pausa y ya regresamos. Jornada histórica dentro del mundo del fútbol. En la eliminatoria mundialista más disputada de todo el planeta, los dos gigantes han caído. Señor Antonio Andrés Cruz Batres. Así es, Juan Carlos, un acontecimiento histórico, pero vamos rápidamente con el fútbol tenis, que se ha dado a conocer la primera conferencia de prensa del primer campeonato nacional de fútbol tenis. Veamos las imágenes. Se llevó a cabo la conferencia de prensa del primer campeonato nacional de fútbol tenis, que se llevará a cabo el 17 y 18 de octubre. El objetivo del torneo es dar a conocer este deporte a nivel nacional, hacer carrera profesional y poder participar internacionalmente. Pablo Melgar, uno de los organizadores, nos dará mayor información al respecto. El primer torneo, el torneo Juniors Guatemala, se llevará a cabo el 17 y 18 de octubre en la Plaza de la Constitución. Las inscripciones están abiertas a partir de ahora en las oficinas de servicio al cliente de Profútbol Roosevelt, en la calzada Roosevelt 4164, zona 3 de Misco, están a la par del Centro Español, o bien llamando al 3011-2948. Les recuerdo que también tenemos página de Facebook, que es FTA Guatemala, donde también estaremos anunciando, informándole a la gente lo que será el primer torneo. Invitarlo nada más a que sean parte. Hay premios en efectivo que se van a repartir para las duplas que vayan clasificando según las fases que vayan avanzando y que pueden jugar contra las 8 duplas oficiales del fútbol tenis en Guatemala. Cabe mencionar a Sebastián Vini con Eduardo Barros, una de las duplas. Estará Zamboni con Luis Pedro Molina, Martín Machón con Edwin Westphal, El Gato Estrada con Claudio Ariel Rojas. Mi persona lo haré con el recordado Memín Funes. Pasamos al triatlón. Pasamos rápidamente al triatlón, donde el triatleta guatemalteco Andrés Fonseca se llevó el primer lugar en la categoría élite del Costamán 70.3, el cual se disputó en la Playa del Sol en el departamento de La Paz, El Salvador. Fonseca obtuvo la primera posición del certamen con un tiempo de 5 horas, 1 minuto y 3 segundos, mientras que los guatemaltecos Marco Vinicio Gramajo y Jorge Mario Maldonado se ubicaron segundo y tercero respectivamente. Al El Salvador asistieron un total de 80 atletas de Centroamérica que participaron en las distancias de 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de carrera. Hasta aquí vamos con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Se les recuerda que la selección nacional está cayendo por un 1-0 a medio tiempo. Que esté bien, feliz noche. Gracias, Andrés, buenas noches. Es el momento de presentarle el resumen de las noticias. A 7 días del derrumbe en Aldea El Cambray 2, Ministerio de Salud recomienda que la búsqueda de cadáveres se detenga por cuestiones de salubridad. Embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, anuncia que solicitó un fondo económico a Washington para ayudar en la reconstrucción del Cambray 2. En Quiché quedan detenidos el alcalde recién electo de Zacualpa y diputado por ese departamento. Ambos, padre e hijo, son señalados de homicidio en grado de tentativa. Ministerio Público clausura 10 tiendas libres y una bodega en el Aeropuerto Internacional La Aurora como parte del caso de exoneración ilegal de impuestos por 59 millones de quetzales. Ministerio de Salud reconoce que 17 de 44 hospitales nacionales están en crisis. Gobierno de Colombia y las FARC en desacuerdo en 10 puntos del pacto suscrito entre ambas para la firma de la paz en 2016. Son las 8 de la noche con 1 minuto, nos pasamos 1 minuto de información. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Juan Carlos, como siempre, un honor compartir emisión. Sebastián, como siempre, un honor también estar con ustedes y acompañarlos durante esta hora. Un honor, a las 8:45 las entrevistas, a las 10 p.m. el debate, Quique Godoy y Cristian Manolo Castillo. Yo les recuerdo, revista Contrapoder, la tragedia en Santa Catarina Pinula se podría
repetir, 412 asentamientos están en riesgo. No deje de leerla. Feliz noche.